Entrando el mensaje de la palabra del Señor, vamos a orarle a nuestro Dios, vamos a orar para que el mensaje sea llegando a nuestras vidas, el Señor sea tocando y sea hablando de acuerdo a cada necesidad. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche, gracias te damos por permitirnos estar reunidos, congregados, buscando tu presencia, Señor, buscando, Dios mío, Señor, este alimento, esta palabra, este maná, Señor, que tú, Dios mío, Señor, nos das como alimento. Y como leíamos hace un momento, Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, que sale de la boca de Dios, Señor. Tu palabra nos alimenta, nos fortalece, nos limpia, nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a avanzar, nos ayuda, Dios mío, Señor, a fortalecernos cada día. Gracias, mi Rey maravilloso, estamos agradecidos en estos primeros días del año 2022, Señor, porque sabemos, Dios de la gloria, que tienes cosas buenas, que tienes cosas hermosas, que tienes bendiciones grandes para cada uno de nosotros, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Dios mío, Señor, para darnos a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras vidas y de nuestras familias el fin que tú esperas en nosotros y la dirección que quieres darnos a cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor maravilloso. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo el libro. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo el libro Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis 2:17. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Apocalipsis 2:17. Gloria a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Dice: el que venciere, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo nuevamente. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche sobre este versículo, o sobre este capítulo 2 del versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria al Señor. Le damos o le doy el saludo de bienvenido a todos mis hermanos, una bendición grande en esta noche. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar acá reunidos. También les envío un saludo a las personas que nos ven a través de la internet. Hoy estamos nuevamente, después de tal vez algunos meses que no estuvimos grabando, y estamos acá desde el Centro Evangelístico Palabra de Vida. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Entonces vamos a estar vamos a estar compartiendo sobre este versículo, y el título se llama, tal y como lo hemos leído, el maná escondido y la piedra blanca. El maná escondido y la piedra blanca. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Leemos la palabra que nos habla de un maná escondido, que nos habla de una piedra o de una piedrecita blanca. Dice que el Señor nos da, que ninguno conoce el nombre sino aquel quien recibe esa piedra blanca. ¿De qué nos hablará? O qué era lo que el Señor quiere decirnos, porque el Señor le hablaba a la iglesia de Pérgamo y le daba estas instrucciones. El Señor, a través de la revelación del apóstol Juan, y el Señor Jesucristo es el que está hablando y le está relatando todo el libro de Apocalipsis al apóstol Juan, y Juan estaba escribiendo todo lo que veía, toda esa revelación de la palabra del Señor. Bueno, entonces vamos a mirar, recordemos, o hago un énfasis, hago una introducción para entrar en contexto. Recordemos que Pérgamo era un sitio donde empezó
era un sitio o era una región muy idólatra, y también en el cual adoraban dioses falsos, y entre ellos estaba un dios pagano, un dios que adoraban en esa época, que llega hasta nuestros días, y es el dios Esculapio, el cual es la imagen o el símbolo de la medicina, ¿no? La serpiente enrollando un cuchillo, una espada, ¿no? Entonces, ese era uno de los dioses que ellos tenían y que le rendían culto. Entonces, era como para entrar y más o menos saber a quién era que se estaba dirigiendo, a qué iglesia, la iglesia de Pérgamo. Entonces, el Señor le da esta palabra, y cuando nosotros escuchamos y leemos del maná, cuando escuchamos el maná, ¿qué recordamos? Del alimento que el Señor le dio al pueblo de Israel. Mientras ellos estaban en el desierto, el Señor los estuvo alimentando durante esos 40 años, o el tiempo en el que estuvieron, o sí, esos 40 años el Señor los estuvo alimentando por el maná, ese maná que caía, el maná que ellos recogían diariamente, ese maná que ellos encontraban cada mañana, y el Señor les enviaba la provisión diaria, cada día, hablándonos de que nosotros necesitamos depender todos los días del Señor. Todos los días debemos depender de nuestro Dios, debemos nosotros ir a su presencia, estar ahí buscando ese consejo, esa palabra. Entonces el maná escondido me habla del alimento que el Señor nos da, y del alimento que el Señor nos da cada día, y el alimento que el Señor nos da y que nosotros debemos buscar esa presencia cada día. Es el maná escondido. Cuando lo recordamos, ¿y quién fue el que dijo? ¿Y quién fue el que dijo que Él era el maná que descendió del cielo? Fue el Señor Jesucristo. O sea que cuando la palabra me habla de maná, me habla de su palabra, me habla de que nosotros nos alimentamos y nosotros nos fortalecemos a través de la palabra del Señor. Amén. O sea, nos fortalecemos, pero también hay limpieza, hay santidad. Entre más escuchemos, entre más leamos la palabra del Señor, nos vamos santificando, nos vamos limpiando, nos vamos fortaleciendo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva. Cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor es viva. O sea, la palabra del Señor a través del Espíritu Santo viene y nos trae vida a nosotros, nos da fortaleza, nos limpia, nos guía, nos ayuda. Entonces, por eso es que la palabra del Señor dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. O sea, cada vez que la leemos, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero nosotros debemos discernir y ver que no solamente el oír con nuestros oídos físicos. Y hay gente, ¿por qué? Porque hay gente que escucha la palabra del Señor y se le habla. Y ellos escuchan la palabra con sus oídos físicos, pero siguen haciendo la vida y siguen llevando la vida que siempre han llevado, desviados del Señor, una vida de pecado. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra del Señor y a leer la palabra del Señor, ¿qué efecto hace en nosotros? Que nuestros oídos espirituales se van sensibilizando. Y entonces ya no solamente escuchamos la palabra del Señor con nuestros oídos físicos, sino también con nuestros oídos espirituales. Y por eso la palabra dice que la fe viene por el oír. O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y nuestros oídos espirituales también se van desarrollando, se van volviendo sensibles a la voz de Dios, nuestra fe se va aumentando y se van aumentando, vamos nosotros creciendo, vamos nosotros avanzando. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor, y cada vez entre más escuchamos la palabra del Señor, más tenemos conocimiento, más nos vamos acercando al Señor, o sea, y más nos vamos alejando del pecado. O sea que la palabra del Señor nos aleja del pecado. Pero también puede ocurrir lo contrario. El pecado puede alejarnos de la palabra del Señor. O sea, una persona que ya no quiere leer la palabra,
que como que, ay, qué pereza, como que yo no la entiendo, como que no veo, no la encuentro. Y una persona que ha estado ya en los caminos del Señor y que tuvo un tiempo en el cual se deleitaba en la presencia del Señor, se deleitaba escuchando y leyendo la palabra del Señor, y de pronto de un momento a otro se empieza a alejar y se empieza a alejar y se empieza a desanimar y se empieza como que a aislar y a apartar de las cosas de Dios. Algo está sucediendo, el pecado lo está alejando. Entonces vemos que nosotros, entre más escudriñamos la palabra del Señor, entre más nos acercamos, entonces hay limpieza, hay fortaleza, que la palabra del Señor está haciendo y causando un efecto en nosotros de bendición, limpiando nuestras vidas, aconsejándonos, y el leer la palabra nos hace sabios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová. O sea, la palabra nos hace sabios. Entonces vamos a mirar a qué se refiere cuando dice que hay un maná escondido. Primero que todo, ese maná escondido, debemos nosotros entender que la palabra del Señor tiene promesas y tiene revelaciones que el Señor las muestra cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros nos interesamos por la palabra de Dios, cuando nosotros nos interesamos qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, qué es lo que el Señor nos quiere hablar, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros en este año 2022, qué palabra tiene para mi vida, qué palabra tiene para mi hogar, qué palabra tiene para mis hijos, qué palabra tiene para mi entorno espiritual, en mi entorno de trabajo. Y todo eso, todas esas palabras y todas esas revelaciones están en su palabra, y el Señor nos la quiere dar. Y el Señor quiere revelarnos y quiere mostrarnos, porque es la forma como nosotros, como sus hijos, nos movemos. Nos movemos en fe, nos movemos nosotros creyéndole al Señor, pero solamente es cuando nosotros nos esforzamos, le clamamos, le oramos al Señor, y el Señor nos da a conocer ese maná escondido, o sea, nos revela su palabra. Y el Señor nos va dando esa revelación de la palabra. Y nosotros leemos un versículo y el Señor nos lleva a un versículo, y tal vez lo leemos, nos gusta y decimos: este versículo es muy bonito, lo he leído en otras ocasiones, este versículo, esta palabra me toca, esta palabra me llega, pero decirle y preguntarle: Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? ¿Qué me quieres enseñar? ¿De qué me quieres prevenir? ¿De qué me quieres, de qué me quieres, o cómo me quieres guiar en este año que ha iniciado? Y le preguntamos, y entonces la palabra y el maná escondido es la revelación de Dios. Es donde muchas personas leen y tal vez no entienden o ven simplemente un versículo de la palabra del Señor, pero es cuando el Señor nos habla y nos dice exactamente qué es lo que nos quiere decir. Es cuando el Señor se revela en nosotros y nosotros decimos: pero esta palabra se me abrió una revelación, y estoy entendiendo, y como antes no lo podía entender, y como antes no me daba cuenta de esta fuente de sabiduría. Es el Señor en ese momento, a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo, revelándonos su palabra, revelándonos qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere enseñar. Entonces, cuando yo decía hace un momento que la palabra del Señor es viva, es que nosotros podemos abrir un libro de historia y lo leemos, y ahí no hay vida, es una palabra, es una historia, o es una libro de historia, de enseñanza, algo nos está dejando, pero no hay vida ahí. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros leemos la palabra del Señor, viene el Espíritu Santo a nosotros, viene el Espíritu Santo a nuestro espíritu y empieza a revelarnos y empieza a mostrarnos. Por eso es que nosotros empezamos a entender la palabra del Señor. Es por eso que nosotros empezamos la palabra del Señor empieza a causar un efecto en nosotros. ¿Qué efecto? Empieza a fortalecernos, empieza a hablarnos, empieza a enseñarnos, empieza a quitarnos el desánimo que hay en nosotros. Por eso es que cuando escuchamos la palabra del Señor y venimos desanimados y la palabra del Señor nos cambia, la palabra del Señor nos transforma, la palabra del Señor nos da vida, salimos contentos, salimos transformados, salimos cambiados. Como dice la palabra del Señor, cambia nuestro lamento en baile, nuestro lamento en gozo. ¿Por qué? Porque ese es el efecto que hace la palabra del Señor. Y mucha gente, y el mundo no entiende esto, el mundo no entiende lo que
lo que causa la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque han cerrado su corazón al Señor, porque han cerrado su corazón a la palabra de Dios, porque todo lo que leen quieren colocar argumentos humanos, quieren colocarle obstáculo para que esa palabra llegue al corazón, para que nosotros en el momento que vamos a leer la palabra debemos abrir el corazón y decirle: Señor, háblame. ¿Qué es lo que me quiere decir? Háblame, que voy a ser obediente a tu palabra. Vamos a mirar lo siguiente y vamos a estar dirigiéndonos nuevamente al versículo que hemos leído. Dice: al que venciere le daré de comer el maná escondido. O sea, primero que todo, el maná es símbolo de sustento y el maná es símbolo de provisión. ¿Sí? Cuando hablamos de maná, es que el Señor es quien nos sustenta y el Señor es el que nos da la provisión diaria. Así que nosotros debemos confiar en el Señor. A veces confiamos en otras cosas, ponemos la confianza en el político, ponemos la confianza en la persona que de pronto nos puede prestar dinero, ponemos la confianza en tantas cosas, pero aquí nos damos cuenta de que nuestra confianza principalmente debe estar en el Señor. ¿Por qué? Porque de Él es la provisión, porque Él es el que nos puede ayudar, aconsejar y sustentar. Así como el Señor sustentó y le dio ese sustento al pueblo de Israel en el desierto, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Señor que del Antiguo Testamento, es el mismo Señor y Dios de hoy, que nos sigue sosteniendo, que nos sigue ayudando, que nos sigue dando esa provisión que estamos necesitando día a día. Recordemos lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana. Es que esta palabra que hemos leído, o sea, la palabra del Señor es una revelación, toda es una revelación de Dios, que se lo dio a diferentes hombres, en diferentes tiempos, personas que nunca se conocieron. Pero ¿por qué todos concuerdan? Porque salió la revelación de un solo espíritu, y fue del Espíritu de Dios. Y entonces, por eso cuando el Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y llegan los discípulos y llegan con el alimento, ¿no? Llegan con el alimento para que el Señor se alimente, almuerce en ese día, y el Señor dice: no, es que yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y entonces ellos dirían: pero ¿cuál fue el alimento? ¿Quién le trajo? Si él se lo ha pasado hablando con esta mujer, y es de ese alimento. Es un alimento también, es el Señor diciendo lo mismo, diciendo: hay un alimento que ustedes no conocen, hay un alimento, hay un maná escondido, y a esta mujer le estoy revelando, le estoy dando la palabra. Entonces el Señor ahí nos está hablando de que hay un alimento especial, hay un alimento escondido para nosotros, para su pueblo, para todo aquel que quiere escudriñar su palabra. Por eso es que muchas personas escuchan la palabra del Señor, gente inconversa, gente que tal vez no conoce el Señor, no conoce de la palabra del Señor, escucha la palabra del Señor y no la entiende. Ese es un privilegio para nosotros. Creemos que es que nosotros leemos la palabra, escuchamos una predicación y la entendemos, y eso que nosotros entendemos cualquier persona la puede entender, no la puede entender cualquier persona. Es un privilegio que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Hay cosas en nosotros y hay cosas que el Señor nos ha dado a nosotros que a veces se nos hace como la hemos escuchado, y escuchamos la palabra y la entendemos, y en su gran mayoría, el 90% la entendemos. Entonces creemos que eso es lo normal, y no es lo normal. Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Es cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice: explíqueme qué fue lo que quiso decir el predicador, el pastor, qué es lo que dice esa predicación que estoy escuchando, explíquemela. Y uno como que alguien se puede voltear a mirarlo y decir: pero ¿cómo así? Si es que, ¿cómo no la va a escuchar? O ¿cómo no la va a entender si es sencilla? Es algo obvio, pero no es obvio. Es el Espíritu Santo que ya ha venido trabajando en nosotros, ya ha venido trabajando en el creyente, ya ha venido trabajando en todo aquel que se esfuerza y que quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente que dice: la palabra del Señor está en muchos hogares, ¿sí? No solamente en cristianos, sino en gente inconversa, o
gente que a veces en los colegios, a los jóvenes les dicen, hay que traer una Biblia, y entonces en muchos hogares hay Biblias, pero en muchos hogares no la leen. ¿Por qué no la leen? Porque no la entienden, porque hay gente que me dice, yo la busco, la leo, la busco de un lado para otro, trato de encontrarle algo, algún sentido, y no sé, la verdad no la entiendo. Entonces nosotros estamos viviendo en una época donde la palabra del Señor la encontramos por todas partes, escrita en medios, en internet, bueno, todo lo que vemos hoy en día. Solamente escribimos el versículo, nos sale la traducción, nos sale la versión de 5, de 10 Biblias, ¿sabes? Y estamos en una época donde por todas partes encontramos Biblias, pero es en el tiempo y en la generación donde menos se lee la palabra del Señor. Hubieron generaciones donde leer la Biblia, donde alguien que tuviera la Biblia se pagaba con la vida. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, porque la palabra del Señor se quería borrar de la faz de la tierra, porque había personas interesadas en que la palabra del Señor no la conocieran. Pero nosotros hoy somos privilegiados, el mundo es privilegiado, tiene la palabra del Señor, tiene este maná escondido y no se lee la palabra del Señor. Por eso es que el mundo está como está. ¿Por qué? Porque el hombre quiso colocar, o la humanidad quiso colocar la sabiduría humana por encima de la palabra de Dios, de la sabiduría divina, de la palabra del Señor, del maná que desciende del cielo, que ha descendido del cielo, que es la palabra de Dios. Y esa es la palabra que el Señor nos ha revelado, nos ha regalado. Entonces lo que quería decirle hace un momento es que dice la palabra del Señor: al que venciere daré de comer el maná escondido. O sea, aquí hay dos palabras. El maná escondido es para quién, para los que vencieren. Y los que han vencido, ¿quiénes son? Los que han obedecido la palabra del Señor. O sea que para vencer hay que ser obedientes. Mire estas, hemos leído esto, pero vamos a mirar estas tres palabras: obediencia, vencer y el maná. Entonces, para nosotros poder que la palabra del Señor, este maná, encontrar esta revelación escondida, debemos ser obedientes. Y cuando somos obedientes, vamos a triunfar. Y las personas que han triunfado son las personas que han vencido. ¿Por qué? Porque han sido obedientes a la palabra del Señor. Esa palabra obediencia, que a veces nos cuesta tanto, que a veces alguien dice, pero es que, ¿cuál es la fe? O sea, yo trato de tener fe, pero la fe debemos tenerla con obediencia. Alguien decía que la fe se escribe con obediencia. Esa palabra de 2 letras se escribe con obediencia. O sea, para que nosotros esa fe se haga una realidad en nuestra vida, debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Debemos ser obedientes a la instrucción del Señor, a lo que el Señor nos dice, que eso está mal hecho, que eso no debemos hacerlo. Si el Señor nos lo dice es por algo. No nos lo dice porque quiera prohibirnos algo. El Señor nos lo dice es porque quiere que nosotros avancemos, que nosotros seamos vencedores, seamos más que vencedores en nuestro Dios, en el Señor. Así que esta palabra, obediencia, es la que necesitamos en este tiempo. Es la que necesitamos nosotros para que la palabra del Señor se revele en nuestra vida, para ser vencedores. Nosotros fuimos justificados. ¿Por qué fuimos justificados? Por obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo obedeció al Padre. El Señor Jesucristo dijo: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, nosotros hemos sido justificados, hemos sido redimidos por la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue obediente, y como el Señor Jesucristo fue obediente, venció en la cruz del Calvario. Así que démosle un aplauso al Señor, porque esa obediencia nos dio vida. Gloria al Señor. La obediencia al Señor nos ha dado vida. La obediencia al Señor nos ha dado vida, y vida en abundancia. Entonces nosotros somos fortalecidos con este maná. Este maná nos revela su palabra. ¿Pero qué nos revela? Nos revela lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y la palabra del Señor nos da fortaleza para avanzar, nos da fortaleza para nosotros seguir avanzando y seguir perseverando en los caminos de Dios.
y seguir nosotros cada día, no solamente perseverando, sino ser unos instrumentos de poder, unos instrumentos en las manos del Señor, para que no solamente nosotros conozcamos, otras personas también lleguen a la palabra del Señor, lleguen a conocer del Señor, para que otras personas puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado, para que otras personas puedan conocer, puedan experimentar la sanidad, puedan experimentar un cambio de vida, puedan experimentar pasar de las tinieblas a la luz del Señor. Entonces, que podamos ser nosotros instrumentos en la mano del Señor. En este año 2022 es un año en el cual vamos a encontrar diferentes situaciones, como las encontramos en los diferentes años, pero que esos obstáculos, eso que se nos va a presentar, nosotros vamos a vencer. ¿Por qué vamos a vencer? Porque somos obedientes a la palabra del Señor, porque somos obedientes a la instrucción del Señor, porque estamos nosotros teniendo cada día ese discernimiento de la palabra de Dios. O sea que el Señor nos hace sabios por sus consejos, el Señor nos hace sabios por su palabra, por esa palabra, por esas promesas que se hacen una realidad en nuestras vidas. Esa es la diferencia entre la persona que cree y la persona inconversa, en que estas palabras que nosotros leemos cobran vida y se hacen una realidad en nosotros. Y es cuando alguien se acerca a nosotros o se le puede acercar y le puede decir, pero ¿cómo lo hizo? ¿Pero cómo lo logró? Pero no sé, yo estuve observando, veía que era algo difícil, que era algo imposible. No, es la palabra del Señor, es la fortaleza del Señor en nuestras vidas, es la fortaleza del Señor ayudándonos en nuestra familia, en la situación que se nos ha presentado, guardándonos de cualquier dificultad, guardándonos de un accidente, guardándonos de un problema, ¿sí? Hoy leía, o creo que fue, o esta mañana, de un accidente tremendo que hubo acá por la parte de la línea, muertos, bueno, todo, y uno se da cuenta de que a veces hay situaciones, hay momentos de nuestra vida que el Señor nos guarda y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. El Señor, a veces nosotros tenemos que darle, y no a veces, sino nosotros debemos darle gracias al Señor porque el Señor nos guarda de muchas situaciones que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero sabemos que el Señor está ayudándonos, que el Señor está protegiéndonos, que el Señor nos está guardando, que el Señor está ahí a nuestro lado y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28, y nos habla, dice que somos más que vencedores en Cristo, en nuestro Señor. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en el Señor. ¿Y por qué somos más que vencedores? Porque cuando nosotros colocamos al Señor, cuando nosotros colocamos la palabra del Señor y la obedecemos, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos puede tocar. Porque el enemigo, eso que él estaba planeando en contra de nosotros, en contra de nuestra salud, en contra de nuestra familia, tal vez colocando un tropiezo, tal vez colocando o haciendo o creando el entorno para un accidente, él no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos refugiados, porque estamos escondidos en el Señor. Y cuando digo escondidos en el Señor, estamos escondidos en su palabra, porque la palabra del Señor es Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra del Señor es creativa. Es la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor, o sea, Jesucristo se creó todo. Entonces, es el poder de la palabra del Señor, y por eso nosotros debemos darle gracias al Señor por su palabra, darle gracias al Señor por lo que Él hace y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Ahora vamos a mirar esa piedra. ¿De qué nos habla la palabra del Señor? Esa piedra o esa piedrecita blanca que lleva un nombre. La palabra del Señor nos habla, dice que esa piedra, a través, escudriñando la palabra del Señor, nos da varias explicaciones o hace referencias a esa piedra blanca. En la antigüedad, en la cultura grecorromana, esas culturas, ellos utilizaban la piedra
para cuando una persona era enjuiciada, cuando lo llevaban a juicio y cuando lo llevaban por algún cargo. Y entonces cuando esa persona le iban a leer el veredicto, si era absuelta o era condenada, le daban una piedra, y dependiendo de esa piedra se sabía si la persona era inocente o era condenada. Si la persona le daban una piedra blanca, era absuelta, era una persona que no tenía ninguna culpa, era libre de culpa. Y ellos muchas veces o llevaban esa piedra y la guardaban. ¿Por qué? Porque ellos iban nuevamente ante la sociedad, y si alguien tal vez decía, esa es la persona que estaba en juicio, entonces él sacaba la piedra y decía, mire, estoy absuelto, no tengo ningún cargo. Pero la persona que le daban la piedra negra era una piedra que les hablaba de condenación, de que había sido culpable, lo habían condenado. Entonces, de esa parte nos habla la piedra blanca y la piedra negra, pero esas piedras también se utilizaban para diferentes fines. En otros la utilizaban también para otras actividades, como actividades, por ejemplo, de votación, cuando iban a elegir a alguien, y entonces ellos llevaban esa piedra, y la piedra, si era blanca, la piedra blanca era una piedra de aceptación, que estoy de acuerdo que esta persona nos dirija, y la piedra negra era todo lo contrario, que no estoy de acuerdo, en la parte de tener que tomar una decisión. Y también la piedra nos habla, y el apóstol Pablo colocó muchos ejemplos, y era en la parte deportiva, en la parte de las competencias. Entonces el que vencía le daban una piedra blanca. ¿Para qué le daban esa piedra blanca? Para que se presentara al banquete de premiación. Y entonces tal vez esa tarjeta de invitación era la piedra blanca, y entonces él podía entrar al lugar donde se iba a hacer la premiación, toda la reunión, la fiesta de premiación. Eso lo hacía la cultura romana, la cultura greca también lo hacía. Entonces era algo en el cual eran costumbres de esa época, y también podemos nosotros verlo, y podemos verlo desde el punto de vista de las bodas del Cordero. Dice la palabra del Señor, al que venciere. ¿Quiénes van a estar en las bodas del Cordero? Los que hemos vencido, los que hemos perseverado, al que venciere. O sea que solamente así, tanto en estas competencias y en estos banquetes que se hacían de premiación, ellos iban, solamente quienes iban y quienes entraban, los que habían vencido, los vencedores. Y así exactamente la palabra del Señor nos coloca estos ejemplos para decirnos que debemos nosotros perseverar, que nosotros debemos con obediencia y creyendo la palabra del Señor y tomando el consejo de la palabra del Señor, para nosotros vencer. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, nos dejamos dirigir por el Señor, somos más que vencedores en Cristo nuestro Señor y Salvador. Así que vamos a mirar unos ejemplos, y vamos a mirar Hebreos capítulo 12, versículo 1. Viendo unos ejemplos de esto que les estoy compartiendo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, de aquí nos da un ejemplo de competencia, de una carrera, que estamos en una carrera, y que en esa carrera vamos a encontrarnos con obstáculos, y en esa carrera vamos a encontrar dificultades, pero que nosotros, agarrados de la mano del Señor, porque podemos nosotros afligirnos, podemos tal vez desanimarnos, pero lo que no podemos es soltarnos de la mano del Señor, porque de la mano del Señor somos fortalecidos, porque el Señor quiere lo mejor y busca lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a estar mirando otro ejemplo, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, 24. Vamos a estar acá viendo la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha
de todo se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y dicen, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Dice que el que lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿De qué me habla esto? De las competencias, tal vez hoy en día o desde esa época, donde todo esto, por ejemplo, un ejemplo de los Juegos Olímpicos. ¿Eso de dónde viene? De la cultura greca, eso viene de Grecia. Y todo eso desde esa época se ha venido llevando a cabo todas estas competencias. Pero dice aquí la palabra del Señor que todos esos que participan en esas competencias, cuando hay los Juegos Olímpicos, ¿qué sucede? Se paraliza el mundo. ¿Por qué? Porque van las delegaciones y ellos esos deportistas han vivido tal vez toda una vida preparándose, tal vez algunos desde los 8, 9, 10 años, y duran tal vez igualmente 8 o 10 años preparándose para una competencia, y ellos se preparan tal vez para subirse a un podio y que le coloquen una medalla y tener unos segundos de gloria, porque son unos segundos mientras toman la foto, mientras están en el podio, mientras habla, todos los periodistas, ellos tienen unos segundos de gloria. Y dice la palabra del Señor que ellos, ¿por qué lo hacen? Por una corona corruptible, pero cuánto más nosotros por una corona incorruptible, tal vez no unos segundos, sino toda una eternidad con el Señor. Toda una eternidad en la presencia del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, para que nosotros nos demos cuenta de la bendición, nos demos cuenta de lo que el Señor quiere en nosotros, de la bendición que nos quiere dar, del Señor diciéndonos, pero es que mire que el mundo busca y ellos se abstienen de todo, o sea, se cuidan, los alimentos, las vitaminas, todo se abstienen de muchas cosas. También, ¿por qué? Por esa corona, por tal vez figurar, por tener una medalla, pero nosotros, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos por buscar la palabra del Señor, por entender, por meternos más en la presencia del Señor, por conocer su palabra, por conocer la voluntad de Dios, por conocer qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida, qué es lo que el Señor quiere hacer en este año 2022, que si voy a dar un paso, que si voy a emprender algo, preguntarle al Señor si es su voluntad, preguntarle al Señor si me voy a mover, entonces este movimiento que voy a hacer, si me voy a mover a algún lugar, y preguntarle al Señor si es su voluntad, si es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, o si el Señor tiene algo preparado diferente a lo que yo estoy pensando, si el Señor me quiere abrir otra puerta, si el Señor quiere hacer algo diferente conmigo, y que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, y que nosotros podamos estar conectados con el Espíritu de Dios, y que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo, nos esté mostrando, nos esté hablando, nos esté cerrando una puerta, porque no es una puerta que nos conviene, pero nos esté abriendo una puerta que es la puerta que el Señor quiere, por el cual nosotros entremos, por el cual nosotros nos vayamos desarrollando, vayamos nosotros colocando los dones, los talentos que el Señor nos ha dado al servicio del Señor, a los pies del Señor, porque es de la forma como el Señor es de la forma como nosotros vamos a ser multiplicados. Ese es algo en el cual entendemos a través de la palabra del Señor. Entendemos la revelación, el maná escondido, que cuando nosotros le colocamos las cosas al Señor, lo que el Señor nos ha dado, el Señor lo multiplica. Y entonces hay gente que dice, no, pero es imposible, eso no es así, eso a mí me enseñaron otra cosa, el mundo dice otra cosa, la gente estudiada, la gente con muchos estudios dice otra cosa, lo que dice la palabra del Señor, pero nosotros sabemos y nos dejamos dirigir es por lo que dice el Señor, aunque al mundo le parezca una locura, ¿sí? Aún aunque el mundo piense de que eso no es así, de que eso no se puede así,
Y la palabra, y el Señor, y el apóstol Pablo, perdón, decía lo siguiente, dice que a los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Es por eso que la gente dice, pero esa gente se enloqueció, se volvió loco. ¿Por qué? Porque para ellos es locura, pero para nosotros es bendición. Para nosotros es la palabra de salvación. Para nosotros es la palabra en la cual nos está dando fuerzas para avanzar, para poder lograr nuestros objetivos, para poder lograr nuestros proyectos, para poder sacar nuestras metas adelante, para poder hacer todo lo que nosotros nos hemos propuesto hacer con la ayuda y bajo la voluntad y la dirección del Señor. Así es que nosotros avanzamos, así es que los hijos de Dios crecemos, así es que nosotros como hijos de Dios nos dejamos dirigir de nuestro Dios, de su presencia. Así que otra de las referencias que encontramos en la palabra del Señor, hablándonos de las piedras, la encontramos en Isaías. Bueno, vamos a mirarla primero en Mateo capítulo 4, versículo 15. Mateo 4, 15. Vamos a estar mirando Mateo 4, 15, en el cual nos habla de la región de Neftalí y de Zabulón. Y dice 4, 15, dice la palabra del Señor, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Por qué leo este versículo? Porque hay referencias bíblicas en las cuales nos habla de la vestidura sacerdotal, la vestidura del sumo sacerdote. Esa vestidura tenía 12 piedras, pero la piedra número 6 era una piedra blanca. Las otras piedras, cada una tiene su significado y piedras preciosas, y esta era una piedra blanca que se refería al pueblo, a la región, al pueblo de Zabulón y de Neftalí. ¿Y a qué se refiere eso? Dice acá que fue dice camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. O sea, Galilea, vamos a tener en cuenta ese nombre de esa región, Galilea. Ahora vamos a mirar Isaías capítulo 9, versículo 1. Vamos a mirar de qué es lo que nos quiere hablar la palabra del Señor, y nos hace referencia a esa piedra blanca que llevaba el sumo sacerdote. Entonces vamos a estar mirando, dice: mas no siempre, Isaías 9, mas no siempre habrá oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. O sea, ¿qué nos está hablando acá la palabra del Señor? De que estas tierras de Zabulón y Neftalí estaban en oscuridad, estaban pasando una angustia, estaban pasando un momento difícil. Así que el Señor, así nosotros estemos pasando algún momento difícil, algún momento de oscuridad, tenemos al Señor quien es nuestro sustento. Y dice la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. O sea, es el Señor cambiando el lamento en gozo, el lamento en baile, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el centro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor? ¿Qué es lo que nos está hablando la palabra del Señor? De que una tierra que estaba en angustia, que estaba en oscuridad, vino la luz, porque fue
donde el Señor Jesucristo nació, y el Señor trajo vida, y el Señor trajo bendición, el Señor trajo salvación, el Señor trajo vida eterna. Así que es cuando la palabra del Señor dice que Él nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en la luz. Gloria al Señor. Así que a través del nacimiento de Jesucristo, este pueblo y esta región vieron la luz. Miren qué bendición. O sea que cuando nosotros hemos conocido al Señor, nos acercamos, nuestra situación es cambiada. Nuestra situación, nuestra vida, nuestro entorno es transformado, porque hemos pasado de tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. O sea que el Señor nos ha permitido vencer. Al conocerle a Él, al acercarnos, al conocer su palabra, el Señor nos ha dado y nos ha permitido vencer. Así como el Señor venció en la cruz del Calvario, así también nosotros somos más que vencedores en el Señor. Y vamos a mirarlo en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, que nos habla de los vencedores. Capítulo Apocalipsis 3, 21 dice la palabra del Señor. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Señor. O sea que el Señor en esta noche nos habla y ha querido hablarnos, porque nosotros somos más que vencedores. El Señor quiere hacernos vencedores. Si hay alguna área en nuestra vida, si hay algo en el cual hemos estado pasando, hemos estado teniendo dificultades, déjame decirle en esta noche que el Señor nos ha hecho más que vencedores. Y para el Señor no hay nada imposible. Y esa situación que tal vez se ha estado presentando, esa situación tal vez que nosotros o la podemos ver como un gigante, no es un gigante, porque cuando estamos nosotros con la revelación de la palabra del Señor, ya ese problema no lo vemos desde la óptica humana, sino la vemos desde la óptica de Dios, o sea, desde la óptica de la palabra del Señor, y ya no miramos ese problema desde abajo hacia arriba, sino lo miramos desde arriba hacia abajo. Y cuando miramos las situaciones de esa forma, la vamos a ver como algo ya insignificante, como algo que tiene solución, como algo que a veces el enemigo quiere envolvernos y hacernos ver de que esa situación es muy difícil, de que esa situación es muy difícil de que pueda ser solucionada. Pero cuando vemos nosotros la situación desde la óptica de Dios, desde la óptica de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que somos más que vencedores, que el Señor nos dio esta palabra para que nosotros nos apropiemos de su palabra y para que nosotros confesemos palabra de bendición, palabra de victoria, palabra en el cual somos vencedores. Por eso, hermanos, nosotros debemos cuidar nuestras palabras, debemos cuidar de la forma nosotros como nos expresamos, porque en la forma como nosotros hablamos estamos bendiciendo o estamos maldiciendo nuestro futuro, estamos bendiciendo o estamos maldiciendo nuestro hogar, nuestros hijos. A veces decimos cualquier cosa y hablamos, hay gente que a través de lo que habla pesimismo, todo negativo, todo no se puede, de esta no puedo, de esta cualquier cosa que le suceda, le coge un dolorcito y ya no habla de pronto de una molestia, sino habla de quién sabe, esto puede ser un cáncer, esto puede ser algo que no tiene cura, y deja que la mente empiece a imaginarse cosas, cuando nosotros debemos es venir a la palabra del Señor, decirle: Señor, muéstrame, dame una palabra para esto que me está pasando, dame una palabra para esto que me está sucediendo, Señor, dame una palabra que necesito fortalecerme. El enemigo quiere debilitarme, el enemigo quiere desanimarme, el enemigo quiere traer una palabra de aflicción, una palabra de mentira, y nosotros debemos rechazar todo eso con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así es que nos enseña el Señor. Así fue que el Señor nos reveló a través de su palabra cómo es que nosotros debemos pelear contra el enemigo. Y cuando el enemigo se da cuenta de quién hemos creído, de cuáles son nuestras promesas, de que nosotros sabemos quiénes somos en Dios, y entonces el enemigo se da cuenta, Satanás se da cuenta y huye.
cuando él vino a tentar al Señor Jesucristo allá en el desierto. En Mateo capítulo 4, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿El Señor qué hizo? ¿Cómo el Señor lo atacó? ¿Cómo el Señor le dio sus argumentos para derribar todo plan de las tinieblas con la palabra? ¿Y el Señor qué le dijo? Le dijo: no solo de toda palabra, no solo de todo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el enemigo quería que lo adorara. A veces el enemigo quiere que nosotros le adoremos. ¿Cómo? ¿De qué forma? Que nosotros expresemos palabras de incredulidad. Es una forma de adorar al enemigo, o sea, de darle la razón. Cuando nosotros nos angustiamos, cuando nosotros perdemos la fe, estamos nosotros dándole, como dice, dándole la espalda al Señor. Cuando nosotros confesamos palabras de derrota y decimos: ya me siento derrotado, ya de esto no salgo, y la palabra, y el cristiano expresa palabras de derrota, le está alabando al enemigo, le está dando poder al enemigo. Y de esas mismas palabras el enemigo va a coger esas palabras para atacarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confesando derrota, porque estamos confesando desánimo, porque estamos confesando enfermedades, porque estamos confesando que no podemos hacerlo, pero el Señor nos ha enseñado todo lo contrario, que debemos confesar victoria, que debemos confesar palabras en las cuales vamos a vencer y estamos venciendo, palabras que vamos a lograr, lo que lo vamos a poder hacer, que nuestra familia va a llegar a los pies del Señor, que nuestros hijos van a ser transformados, que este familiar que está atado por el vicio, que está atado por todas los vicios, la droga, va a ser libre. Y nosotros confesamos y hablamos de nuestra situación, hablamos de nuestro país, de que el Señor va a ayudarnos, que el Señor va a ayudarnos en las diferentes situaciones, en las diferentes áreas, nos va a ayudar en la economía. Cuando nosotros hablamos mal y hablamos cosas y nosotros debemos bendecir nuestra familia, debemos bendecir todo nuestro entorno. ¿Para qué? Para nosotros estar confesando lo que el Señor nos está dando, lo que el Señor nos ha venido dando a través de su palabra, de su consejo, de la revelación, de ese maná escondido que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ese maná escondido, el Señor, en la medida en que nosotros lo buscamos, el Señor nos va dando cada día ese maná, nos va dando esa palabra que estamos necesitando, nos va dando esa palabra que necesitamos, cómo hablar para obtener algo, para solucionar algo, para seguir adelante en nuestros proyectos. Y el Señor nos capacita y el Señor coloca en nosotros las palabras precisas para nosotros poder ir avanzando, poder ir creciendo, poder ir desbaratando toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo. Dice el apóstol Pablo: no ignorando las maquinaciones del enemigo, sino más bien reprenderlas. Así que en esta noche el Señor nos dice y nos habla de que nos ha hecho, no que nos va a hacer, ni que más adelante, sino dice que el Señor nos ha hecho más que vencedores. O sea que somos más que vencedores en el Señor. Nosotros somos vencedores, y eso el Señor, así como lo leímos aquí en Apocalipsis 3:21, quiero que volvamos y terminemos este mensaje, que lo leamos todos, y en el cual el Señor nos habla de que todo lo que nosotros nos proponemos, si creemos a su palabra y si nos apropiamos de su palabra, somos más que vencedores. Así que colóquense sobre sus pies y vamos a leer nuevamente este libro. Este versículo de Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a nuestro Dios. Padre maravilloso, te damos gracias, Dios mío, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Dios de la gloria, por tu palabra, por este maná que tienes para nosotros, para tu pueblo, para tus hijos. Te damos gracias, Señor,
porque somos libres, Señor, porque tú, Dios de la gloria, nos has hecho inocentes, Señor. Nos ha quitado las culpas, nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado, Dios mío, Señor, de todas nuestras equivocaciones, Señor. Nos ha dado vida y vida en abundancia, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, en esta noche. A ti sea toda la adoración, a ti sea toda la exaltación y toda la alabanza. Oh Dios de la gloria, queremos, Dios mío, Señor, seguir avanzando, seguir caminando, Señor. Que ningún, Dios mío, plan del enemigo pueda detenernos, Señor. Porque queremos, Dios mío, Señor, colocar cada día la mirada en ti, Señor. Y que nada nos distraiga, Señor. Ni problemas, ni nada, Dios de la gloria, Señor, que el enemigo quiera distraernos, quiera colocar cualquier obstáculo, nada, Señor. Colocamos la mirada en ti, Señor, en el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, te damos en esta noche. Bendecimos y exaltamos tu santo y poderoso nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por todo lo que haces y sigues haciendo en nosotros, Señor. Oh Padre poderoso, Señor. Seguimos, Dios mío, Señor, confesando tu palabra. Seguimos, Señor, confesando tus promesas. Nos seguimos aprovechando, nos seguimos, Dios mío, apropiando de tus promesas, Señor. Oh Dios mío, Señor, porque en tu palabra encontramos más de 33,000 promesas. Y esas 33,000 promesas son para tu pueblo, son para tus hijos, son para nosotros, Señor. Oh Dios mío, Señor. Si hay alguna promesa, Señor, que no la entendamos, Señor, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a comprenderla, Padre Santo. Revélanos tu palabra. Revélanos, Dios mío, Señor, aquellas palabras, Señor, que no entendemos. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a revelarnos y que nosotros podamos comprender, Dios mío, Señor, aquellas cosas que aún no entendemos, Señor, que se nos hacen difícil, que se nos hacen, Dios mío, Señor, tal vez de una o de otra forma, oh Dios de la gloria, con nuestro razonamiento humano, con nuestro razonamiento, Dios mío, Señor, limitado. Te pedimos, Dios mío, Señor, que nos enseñes, que nos muestres, Dios mío, Señor, por cuál camino, Dios mío, Señor, es que debemos dirigirnos para solucionar cualquier situación, Señor. Oh Padre Santo, venir a tu presencia, Señor, porque tú dijiste, Señor, le dijiste a los apóstoles, a los discípulos, que tú eres Dios mío, Señor. Vengan a mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre de Dios mío, sino por mí. Tú lo dijiste, Señor. Tú eres el camino, el único camino de salvación. Tú eres el único camino al Padre. Gracias, mi Rey maravilloso. Te damos en esta noche, te damos en esta hora, Rey poderoso y santo. Oh Dios mío, Señor, en esta hora, si alguno de mis hermanos tiene alguna petición,